La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Hechos 28 concluye el libro con el fin de la travesía de Pablo y sus compañeros al llegar a Roma, donde el apóstol predicó encadenado por 2 años. Dividamos el último relato de Hechos en 3 escenas. Primero, estadía en Malta. Lucas continúa su informe diciendo: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendieron un fuego y nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Según los versos 1 y 2, imagina la escena. Mientras todos se acomodaban alrededor de la fogata, Pablo, siempre servicial, ayudó a reunir ramas y cuando las colocaba, una víbora mordió su mano. Pero él ni le prestó atención, aunque los nativos esperaban verlo caer muerto, según los versos 3 al 6. Este prodigio influyó en que los habitantes del lugar consideraran con respeto al apóstol. Además, sanó a muchos enfermos en la isla, empezando por el padre de Publio, el principal, según los versos 7 al 9. La manifestación del Espíritu Santo mediante los milagros de sanidad afirmó aún más el liderazgo de Pablo entre todos los que viajaban con él a Roma, e influyó en que fueran tratados con tanta bondad, proveyéndoles todo lo necesario para completar el viaje. Sin duda alguna, en la medida en que imitemos el espíritu misionero y servicial de Pablo, que refleja el carácter de Cristo, nosotros también seremos usados con el mismo poder del Espíritu Santo. Segundo, el último tramo a Roma. Seguidamente, continúa su informe detallado del abordaje de otra nave alejandrina y todas las peripecias del resto del viaje hasta llegar al puerto de Pozzuoli, a 225 kilómetros de la capital, pero ya en Roma. Allí se quedaron una semana por el ruego de los cristianos del lugar, según los versos 11 al 14. La última parte del viaje se llevó a cabo por tierra sobre la famosa Vía Apia. Cuán impresionados quedarían los soldados y demás compañeros de viaje al ver que muchos hermanos cristianos de Roma vinieron a encontrar al apóstol hasta el Foro Apio. Por otro lado, Pablo, quien había soñado desde hacía varios años llegar a predicar a Roma, dio gracias a Dios y cobró aliento. Según el verso 15. Llegar encadenado no era lo que había planeado, pero la gratitud llenó su corazón de optimismo en aquellas circunstancias. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de lo poco que nos hace falta? Hoy es un buen día para alabar a Dios en gratitud por lo mucho que nos ha dado. Y tercero, la liberadora prisión en Roma. Quizá por el favorable informe del centurión que lo había custodiado durante el largo viaje, el verso 16 nos dice que a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Como traduce la Nueva Versión Internacional, desde ese lugar conquistó la capital del imperio con el Evangelio. Como era su costumbre, empezó convocando a los judíos, quienes según el verso 21 no tenían ningún prejuicio en su contra porque no habían recibido carta de Jerusalén. Y, según el 22, sentían curiosidad por escucharlo. Sin embargo, la mayor parte de judíos no quisieron creer en Jesucristo como el Mesías, de manera que el apóstol da por concluido su trabajo en favor de sus compatriotas, reprendiéndolos con las palabras de Isaías 6:9, como lo había hecho el Maestro, según los versos 26 y 27. Los últimos 2 versículos del libro nos dejan de nuevo en suspenso, como si Lucas pensaba escribir el tercer tomo. Solo tenemos los pocos indicios de sus cartas escritas desde Roma sobre los 2 años que estuvo encarcelado y su liberación y el segundo encarcelamiento que terminó con su martirio. No obstante, vale la pena resaltar en este punto que los judíos y romanos pudieron encarcelar al mensajero, pero no pudieron encadenar al mensaje. De Jerusalén a Antioquía, de Antioquía a Asia,
De Asia a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma hasta el último rinconcito del planeta, las buenas nuevas de salvación siguieron difundiéndose hasta llegar a nosotros. Tenemos una gran deuda con el apóstol de los gentiles. Si pudiera hablarnos, nos diría: de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Como escribió en Filipenses 1:18, llegó la hora de completar la tarea que aquel pequeño gran hombre inició. Dios te bendiga. Tus amigos. La familia Sosa Villeda.